¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa y chisme terapéutico, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy. Y oigan, miren, les quiero hacer una pregunta. ¿Se han dado cuenta que al parecer pues hay muchas personas que hacen lo posible para llamar la atención? Pues bueno, me he dado cuenta que obviamente han hecho hasta lo imposible pues para pues obviamente sentirse atraídos, para poder pues digamos encajar, para tener pues algo de qué hablar, para ser el tema del centro de atención o el tema del qué dirán, ¿no? Y esto pues ha generado que inclusive para hacer ese tipo de cosas o inclusive pues para pertenecer a un círculo social, pues hasta hacen todo lo imposible, inclusive hasta meterse con su propia salud, ya sea física o inclusive hasta mental. Y para esto pues vamos a empezar pues este segundo bloque de enfermedades mentales, parte 2 con uno de los síndromes que inclusive pues se considera muy difícil detectar, sin embargo, ha habido casos que hasta el día de hoy se han prevenido y en efecto pues han sido documentados. El síndrome de Munchausen, así se hace llamar este síndrome, o también se le conoce como trastorno facticio. Ahorita van a saber de qué estamos hablando y en efecto vamos a conocer uno de los casos pues más indignantes, sobre todo en los Estados Unidos. Acompáñenme y sean todos bienvenidos. Y bueno, pues fíjense, resulta que este trastorno de nombre síndrome de Munchausen, pues obviamente es un padecimiento mental, que en este caso empieza con una simple excusa o un simple invento, pues digamos para abstenerse de algún tipo de responsabilidad, es decir, para no trabajar, para no ir a la escuela o para algún tipo de responsabilidad o situación que involucre que nosotros los humanos estemos obviamente presentes, pero de ya, o sea, en ese caso más de a fuerza que de a gusto. Ejemplo claro. No es que me duele la cabeza, no es que me siento mal, no es que me duele el estómago, no es que me duele el oído. O sea, padecimientos que supuestamente, o a lo mejor enfermedades que a lo mejor pueden ser ciertas, o dolores que puedan ser ciertos, pero solamente son paulatinos, ¿ok? O en este caso tienen un cierto tiempo. Generalmente, pues digamos, a lo mejor para ese tipo de situaciones, pues tengamos pastillas, o tengamos algún medicamento, o tengamos a alguien que pueda resolver, pues en menos de 2 por 3 ese tipo de situaciones, o ese tipo de padecimientos. Pero, cuando esta situación ya se vuelve, pues obviamente ya digamos, constante, se vuelve demasiado fuerte, entonces ahí sí ya tenemos un problema. Lo que se convierte en excusas termina ya siendo algo hasta dañino, algo que se provoque a sí mismo, o inclusive hasta termine siendo una situación de miedo, una situación hasta de pánico. Ahora, como concepto, se le dice así como trastorno facticio, en donde una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. Así se le conoce de esta manera. Es decir, que ese dolor de cabeza hasta puede ser provocado, ya sea que se dé un golpe contundente o inclusive no sé, ponidos algo caliente, que a lo mejor pues digamos se provoca en alguna quemadura. Inclusive se ha llegado a rumorar o a decir que hasta unos se han incluso hecho cortar, es decir, se han autolesionado solo por el hecho de, en este caso, causar lástimas o llamar la atención. Ese es el propósito del síndrome de Munchausen, ¿ok? Es decir, provocar una enfermedad o provocarse una enfermedad que lleve inclusive hasta consecuencias graves. En este caso ya sea hacia uno mismo o si no hacia otras personas. Generalmente este tipo de síndrome se detecta sobre todo en personas pues ajenas, en este caso en segundas personas. Es decir, hacia uno mismo, pero que sea provocados por la gente que en este caso sea bastante cercano a la víctima, porque aquí en este caso no se puede decir paciente, se puede decir víctima. Es decir, generalmente esto puede llegar a pasar de padres que les provoquen ciertas lastimaduras, ciertas situaciones de enfermedades o de generarle pues microorganismos patógenos hacia sus hijos. Aunque también se ha detectado que ha sido al revés, de hijos que les provoquen enfermedades a sus padres. ¿Ok? Ahora, pues aquí la situación pues se desconoce cuál es, o sea, qué es lo que provoca que esta persona a lo mejor pues tenga esa cosquillita, esa curiosidad de provocarle un dolor a alguien, de provocarle pues en este caso una enfermedad, de provocar pues según que invente hasta situaciones médicas. Bueno, se sabe que puede ser posible que a lo mejor sea por la frustración. ¿Esto qué quiere decir? Hay personajes o hay personas o hay seres humanos que a lo mejor quisieron ser médicos y quisieron ser cirujanos o quisieron estar, digamos, dentro del ámbito de la medicina, pero a lo mejor no lo terminaron. Esa puede ser una posibilidad. La segunda, que a lo mejor no quisieron una carrera que no sea ajena a la medicina
O la número 3, que es la que estamos hablando mucho, que a lo mejor quieren hacerlo para llamar la atención, para causar lástima o para evitar, pues en este caso, ser víctimas de un supuesto abandono. O en este caso también pudo haberse originado algún conflicto, es decir, alguna separación, algún problema familiar, e inclusive hasta, no sé, cuestiones del pasado. Es decir, que a lo mejor pues hayan tenido hijos y que no se hayan procreado, o hayan tenido parejas y no hayan funcionado correctamente. Generalmente el síndrome de Munchausen se confunde mucho con lo que se le conoce el hipocondrismo. ¿Esto qué quiere decir? Que se inventan enfermedades con el simple hecho, pues, en este caso, evadir, o en ese caso, deslindarse de responsabilidades, o el hecho de, en ese caso, inventarse enfermedades solamente, pues, por curiosidad, o simplemente por juego. Un ejemplo bien claro, yo creo que lo hemos visto en varios programas de televisión, la famosa tía Licha de la familia de 10. Aquí sí podemos entender que es una enfermedad de Munchausen. ¿Por qué situación? Ella misma según se inventa enfermedades, de que según tiene la presión alta, o que tiene problemas o palpitaciones, o que según ya no le funciona el corazón, o que según se enferma de la cabeza, o que según tiene gripes, e inclusive ella se esté tomando medicamentos sin supervisión médica. ¿Esto qué quiere decir? Que los compre como si fuesen dulces o si fuesen alimentos. Se haga remedios caseros que hasta inclusive atenten en contra de su vida. O sea, todo esto se origina por un conflicto familiar, por un problema en su círculo social, y ese fue por problemas de pareja. ¿Por qué? Y siempre lo recalca, hasta se considera un tipo de homofobia, que siempre recalca que su esposo la haya engañado con un personaje de su mismo sexo, hasta inclusive hacen burla de ello. Entonces, se bufan de una enfermedad que es completamente grave. Se bufan de una situación que la homosexualidad no es un delito. Hasta ahorita lamentablemente lo quieren considerar así y parece ser que les entra por un lado y lo van y lo defecan en el baño. Y la tercera, pues en este caso utiliza a su hija e inclusive la chantajea, pues para que se quede. En este caso, pues para no ser un personaje de bien, y por eso, de hecho, el personaje de la nena, si ustedes se dan cuenta, se comporta más como una niña que como una adulta. O sea, en este caso la pausó o la dejó en la etapa de que en este caso es la chica vulnerable, es la niña vulnerable, es la niña tontita, y tontita se va a quedar, y tontita, o en este caso la va a utilizar pues como objeto de su chantaje, es decir, pues para sus enfermedades. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Y se los voy a leer, y aquí tiene mucho que ver con esa situación. Una, exageración de síntomas, que hasta dice, por ejemplo, hay una que dice que según se marea parece temblor del 85 y que siente el epicentro. Eso es el tipo de exageración. Inclusive se acuerdan que hay una situación en la que se pega en el pecho, que según, porque no siente las palpitaciones del corazón, y de tanto pegarse, según hasta dice, bueno, probando, sí, con el estetoscopio. Y al final pues dice, ya se siente mejor. Esa es una exageración de síntomas. La otra situación, adulterar pruebas médicas. O sea, si se dan cuenta, el personaje de la tía Licha se va a un hospital. O sea, para ella el hospital es casi su segunda casa. Se va que según hace pruebas de sangre, según hasta a sacarse sangre, a sacarse pruebas médicas, inclusive hasta utiliza pues sus muestras, ya saben de qué tipo, pues sus orines, como hasta según perfume, como un perfume, o sea, los tiene como recuerditos. Ese es el tipo de situación de las pruebas médicas. Inclusive hasta hay una situación en la que según creo que tiene bueno, he llegado a ver que por ejemplo se escribe como, o sea, se prescribe sus propias recetas médicas y se sabe de pe a pa algunos de los medicamentos, sabiendo que en este caso algunos de esos medicamentos pues son demasiado peligrosos y pueden provocar consecuencias más graves. Viene lo que son problemas médicos o psicológicos, ok, conocimiento en términos médicos, o sea, sin saber que es médico, empieza pues a autorrecetarse a sí misma y puede hasta, no tan solo es un problema mental, si hasta el hecho de falsificar documentación ya es hasta un delito federal. Vean hasta dónde vamos. Contradicción en los síntomas, que en este caso, obviamente, esté tan aferrada a decir que está enferma, a que tiene según palpitaciones, a que tenga problemas de presión alta, cuando realmente no es así. O sea, si hacemos las pruebas, si se hacen las pruebas, ok, que pasen desapercibidos y se muestre que realmente su nivel pues está bien, ella dice que no es cierto, que inclusive hasta culpa a los hospitales o culpa hasta a sus familiares de que en este caso lo típico, ¡yo no soy dramática! ¿No? Ese es el tipo de contradicciones y llega hasta ser bastante violenta, si ustedes se dan cuenta. Ahora, afectaciones que empeoran su razón. Después, usar nombres falsos, porque si se dan cuenta nunca dice su nombre, siempre le dicen la tía Licha, o en este caso la Lichita, pero nunca dice su nombre realmente, igual lo de la nena, si se dan cuenta no dice ni siquiera su nombre.
Ok, muy raro que diga su nombre, yo nunca he escuchado. Ok, impedir que los médicos hablen con personas cercanas. Si se dan cuenta, nunca aparece un médico. O en ese caso no aparece un personaje que supervise supuestamente tanto a la nena como a la tía Licha. Ok, ahora sí que una situación bastante perturbadora. Después, hospitalizaciones frecuentes, les digo, sus visitas al hospital, hacer intervenciones médicas, luego que según llega, por ejemplo, habla de que según se quiera sacar un riñón y no sé qué tanta, o sea, se saca según hasta órganos, imagínense, ay no, los trasplantes los habla como si fuese un chiste, ajá. Operaciones frecuentes o riesgosas, les digo, hay un episodio donde según les pagan por sacar sangre, yo nunca he escuchado de eso, no sé si eso lo presenten en el banco de sangre ahí en la Ciudad de México, si eso sea legal, no sé. Muchas cicatrices quirúrgicas o numerosos procedimientos, les digo, pone que sus análisis como casi en un pedestal, ahí en un estante, por ejemplo, muestra hasta, bueno, sus inyecciones, de todo tipo de cosas que hasta pueden hasta infectarse o hasta tener consecuencias severas. Y en este caso, recibir pocas visitas, o sea, en este caso, visitas supervisadas. Siempre lo hemos visto, o ve a la nena, o está el tío, o está el Plutarco, o está la Martina, o sea, están siempre si se dan cuenta, hasta en el mismo entorno, nunca sale de la casa. O sea, les digo, solamente hay como 2 o 3 capítulos donde aparece supuestamente un hospital, pero nunca se le aparece un médico. Siempre aparecen los familiares, más nunca una persona que se supone que sea responsable. Y aquí es donde aparece toda la parte perturbadora. Ok, recordemos que o bueno, más bien hay un caso muy sonado a nivel internacional que bueno, hasta el día de hoy, pues la chica ya salió de la cárcel. El caso de Didi y Gypsy. Que de hecho en el caso de Gypsy esa se llama Gypsy Rose Blanchard, que es en este caso el nombre de la chica, que pues al parecer planificó todo un plan macabro para deshacerse de la mamá. Esto ocurre el 4 de junio de 2015, aunque ya se sabía que desde el año 1995, como dicen bien esa fecha, pues al parecer ya tenía este plan en mente. ¿Por qué? Resulta que Gypsy se reportaba que era una niñita que pues al parecer, bueno, tenía un severo retraso mental, que tenía problemas pues muy feos, en este caso de salud, como por ejemplo en este caso tener desde retraso mental infantil, atraso severo, asma, leucemia, problemas cardíacos, apnea del sueño, es decir que no podía ni dormir, problemas de insomnio, inclusive supuestas pesadillas, e inclusive una distrofia muscular, es decir que le empezaban a doler los músculos o que no los podía mover por el supuesto dolor o el hormigueo que sentía sus articulaciones. Esto, por ejemplo, bueno, esto lo decía la famosa Didi, o que su verdadero nombre era Claudine Blanchard, que obviamente esta señora, pues según pues hacía lo posible para que la gente le llevara dinero, le llevara despensa, donaciones, e inclusive hasta llegó, fíjense, cómo es una mente tan maquiavélica y tan perversa. Hizo que una de las fundaciones más conocidas, creo que fue Save the Children, le llevara más de 5 millones y medio de dólares, imagínense, o sea, una cantidad grande de dinero. Hasta que tiempo después se dan cuenta las personas, inclusive vecinos, que hubo un detonante, y eso hasta sale en una serie que está basada en esta situación, el caso de estas personas de Gypsy, que al parecer a la niña, pues ingenuamente, otra niñita le da un chocolate, ¿no? Pues Gypsy decide probar la tableta y que en eso llega la mujer y que miren, le da un manazo, pero de ese manazo marca llorarás, que hasta dicen que hagan de cuenta que la percepción de la mujer, la mirada, era ver al mismo hombre de las tinieblas, o sea, al mismo cuernudo, ya me entenderán, al chamuco, o sea, era verlo enfrente. Después, después de que pues hace como que una mini investigación, esta Gypsy se da cuenta de que en efecto nunca sufrió ningún retraso mental. Tiene obviamente recetas médicas prescritas por médicos que ni siquiera ni existieron, es decir, alteró muchas pruebas. E inclusive se dio cuenta que su propia madre le inyectaba hasta sustancias, desde lo que era anestesia hasta hasta inyecciones que hasta pudieron haberle alterado su ritmo cardíaco. Tiempo después, fíjense, nunca ni siquiera dejaba ver televisión, no le dejaba ni ver redes sociales, no podía ni escuchar la radio ni ver las revistas, porque para la mujer, aparte de que según era perverso, según era pecado, porque supuestamente las señoras eran cristianas, y aquí es donde empieza todo. En una red de Facebook, que al parecer pues era de grupos cristianos, conoce una persona de nombre Nicholas Godgers, así se llama este chavo, Nicholas.
Nicolás y ella empiezan a tener, pues, digamos, intercambios, ¿no? Empiezan a tener conversaciones, digamos, ajenas al personaje, a la señora, a la mujer. Entonces, digamos, durante las medianoche y parte de la madrugada se empezaban a contactar. Para esto se habla de que tenían pues lo que le llamamos nosotros aquí ahora sí que en nuestro pueblo, la prueba de amor cibernética. Es decir, que empezaba a explorar su cuerpo, empezaban a desnudarse hagan de cuenta que en el monitor de pues de la computadora, empezaban inclusive a mandarse pues, mensajes muy subiditos de tono, o sea, muy cochinones como le podemos llamar, y que empezó pues a explorar que en efecto nunca estuvo mala, o sea que ella tenía esa situación de sentir como que esa parte erótica de su ser, y más lo sentía pues al ver a este chavo, a Nicolás. Entonces, ¿qué pasa? Le cuenta que empezaba a sospechar que obviamente su propia madre tanto la estaba manipulando como que la estaba automedicando, casi casi la estaba ejecutando poco a poco. Es aquí donde empieza la parte según malvada de los personajes, tanto uno como del otro, hacer perfiles de Facebook falsos. ¿Y qué es lo que pasa? Ese 4 de junio, antes de ese 4 de junio, resulta que la señora, la tal Didi, recibe mensajes muy amenazantes. Estos mensajes amenazantes, obviamente de que te voy a descuartizar y que quién sabe qué tanta cosa y le voy a hacer tantas cosas a tu hija, empezaron según gente a amenazar y amedrentar a la mujer. Y en este caso ya había de todo, o sea que en este caso ponía candados, ponía tablas, ponía cerrojo, seguridad, ponía pues seguros, empezaba a cerrar todo con llave, porque a la señora le empezaron a enloquecer desde el interior de su casa sin que se diera cuenta. Es aquí donde después en la noche resulta que llega, o sea, aparece un tipo. Y ya sabrán lo que pasó, aquí es donde empieza la escena del crimen. En la madrugada del 5 de junio, aparece pues una ventana rota, aparece todo pues al parecer desordenado, y es donde encuentran el cuerpo de la señora, pues ya pues hecho, ahora sí que hecho puré. Se dice que al parecer son 25 las puñaladas que recibió la mujer para acabar con pues lo que según Gypsy argumenta fue la peor tortura que ella sufrido desde el día de su nacimiento, porque todo esto empezó desde que ella nace. Después de esto, pues nunca para esto se supone que se encuentra pues el cuerpo de la señora, pero la de la hija no, desaparece, o sea, parece que nunca estuvo, o sea, parece que borraron todo de la faz de la tierra. La gente, esto ocurre en el estado de Missouri, entonces, pues sí, pues ahora sí que hicieron ficha de búsqueda, empezaron a hablar a los demás condados ajenos, inclusive hasta el mismo presidente tuvo que intervenir, no sé si estaba en ese entonces W. Bush, o no me acuerdo quién estaba en ese entonces, y es cuando, por ejemplo, en ese momento, creo que estaba Barack Obama, no me acuerdo quién estaba en ese entonces, en el gobierno, resulta que al parecer reciben una llamada anónima, esto ocurre 2 semanas después de lo que ocurrió del crimen. Resulta que al parecer alguien les notifica que cerca de California, esto se dice que a lejanías de California, hay un hotel muy alejado de todo, ¿no? Casi casi desierto, semidesierto. Llega la gente, llegan los policías, llega pues hasta periodistas, periódicos locales. Llegan y resulta que ven a la chamaquita que tanto pues en este caso la apoyaban con dinero, que le donaban cosas, llevaban despensa, les digo, o sea, hasta tenía según retraso, ese sí se comportaba casi como una niña de casi que ni menos de un año, o sea, como un bebé, por según retraso que tenía, pues como si nada, bien arreglada supuestamente, bien bañada, bien cambiada, estaba ella, según viendo la televisión y comiendo, junto con el novio, que fue el que, pues obviamente, ataca y pues elimina a la mamá. Y que de hecho la chava dijo, pues sí, yo lo hice, yo lo planifiqué todo. Y es cuando conocemos toda esta versión, que en efecto su mamá la maltrataba, de esa manera, sigilosamente hablando, la rapaba, inclusive llegó a decir que hasta le tuvieron que extirpar hasta una vesícula, le hicieron operaciones hasta no poder, hasta modificarle cosas, imagínense una cosa tan perturbadora y tan fea, hasta arrancarle los dientes. O sea, los dientes que nosotros conocemos, o sea, los que tenemos nosotros normalmente, se los quitaron uno por uno. Así ese nivel de perversión. Eso es lo que causa ese síndrome. Generar pues hasta intervenciones innecesarias, hasta provocarles hasta que la gente quede moribunda.
Eso es a lo que llegó esta situación tan triste de este personaje. Mucha gente, y de hecho, bueno, la condena que se recibió de esta chamaca, de Gypsy, fue que pues en este caso, creo que Nicholas recibió 25 años por lo del crimen, y en el caso de esta niña creo que recibió 10 o 15 años aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? El año pasado, casi a finales del año 23, para ser 2024, la gente se volvió loca, porque resulta ser que en la mañana de ese día, que fue creo que un 23 de... No, antes del 25 de diciembre, Gypsy ya estaba afuera. Ya había terminado su condena. Ya, o sea, en este caso ya ya estaba libre por el comportamiento, ya estaba según pues ya estaba subidita de peso y hasta ya le había crecido muchísimo el cabello. De hecho recuerdan que obviamente abrió su perfil de Instagram y que inclusive lo primero que subió fue que en este caso estaba pues en una tienda de ropa comprándose ya ropa a su nivel, a su talla, e inclusive hizo un en vivo. Total, el dilema ha quedado de la siguiente forma: ¿quién fue culpable en todo esto? ¿La mamá o la hija? La mamá por provocarle ciertas enfermedades y provocar hasta que la gente se sintiera, pues sintiera un poco de lástima y compasión por la niña, que inclusive le arruinara su infancia, o la hija que tan harta, que en este caso pues no tuviese ni vida social propia y que tristemente recurriera pues a alguien ajeno a su círculo y que inclusive hasta muchos dicen hasta se prostituía, terminará acabando con la mamá, planificará pues esta ejecución, ¿no? En ese caso se entregará a otra persona ajena a él. ¿Ok? Ese ha sido pues el dilema que se ha generado hasta el día de hoy. ¿Quién es el monstruo? ¿Quién fue el malo en esta lamentable historia? Ahora, nada más para terminar, se sabe que en este caso el origen de esta enfermedad que se hace también llamar síndrome de machos en por poder, es decir, la manipulación, porque en este caso tanto al enfermito, moribundo, casi enfermo o nulo enfermo, pero que le alteran su vida anatómica, si le puede llamar así, se le puede pues manipular de que pues es enfermo y enfermo se va a quedar. Lo puede controlar, como también la sociedad, de decir, pues en este caso no tenemos dinero, vivimos en la pobreza, no tengo nadie que me ayude. Y en este caso provoca que obviamente la gente, pues obviamente le regale cosas, ropa, despensa, dinero, hasta inclusive el mismo gobierno se compadezca de sus necesidades, que pues en este caso son completamente inventados, así de fácil. Para esto, pues hecho aquí obviamente ser el centro de atención, es ser pues en este caso que la gente lo tome en cuenta, ser el foco de atención. Como yo les dije en algún momento, tengan hasta hambre de cámara. El origen de todo esto se remonta desde hace mucho tiempo atrás, de un soldado que se hacía, bueno, de un varón y que también trabajó muchísimo tiempo en el ejército, de nombre Karl Friedrich von Münchhausen. Así se hace llamar este personaje. Era alguien de la realeza, pero tristemente ahora sí que combinó lo real con lo ficticio, porque pues en este caso pues para darse a conocer, para digamos ser importante, decide en este caso contar diferentes anécdotas. Que puso en este caso el según fue el primero en la luna, que según venció un dragón en Komodo, que según no sé, viajó en el tiempo. Pero todas estas historias las hacía de lo ficticio casi realistas. Y a mucha gente, por llamar la atención o para lucirse, pues hacía eso, ¿no? Tiempo después, en los años 70, se da cuenta un médico residente, y que en efecto era psiquiatra, si no me equivoco. Esto lo dio a conocer en Inglaterra. Que obviamente, pues al parecer, esto no tan solo es para darse a conocer, sino en este caso, pues para causar lástimas. ¿Y cómo lo vio? Desde su propio hospital. ¿Por qué situación? Se dio cuenta de que en este caso, pues que sus pacientes no se enfermaban pues así como así, o sea, no se enfermaban por sí mismos, sino que había alguien o algo que obviamente detonaba que la gente pues en este caso se agravara más. Y lo vio en sus propios médicos y hasta en gente solamente pues para encajar en la sociedad, solamente para andar de queda bien, solamente para en este caso tener supuestamente una plaza en ese centro o en este hospital. Al final de eso determinó que en este caso este tipo de personas son más peligrosas, que inclusive pues hasta pueden generar consecuencias bastante severas, bastante graves, secuelas que pueden llegar hasta la mismísima muerte. Así se las dejo, y así en este caso ha sido este tipo de enfermedades que hasta ha sido blanco de críticas. Como les voy a repetir, no es muy perceptible, sin embargo, pues con algunos de los síntomas como la exageración médica, inclusive hasta saberse los medicamentos, o a tal grado de que en este caso, pues digamos,
el autolesionarse o lastimarse a sí mismo puede provocar que aquí estemos hablando de un foco rojo. Y en este caso no es necesario ir con un médico, sino con las autoridades pertinentes, ya sea la policía o inclusive con un psiquiatra. Porque este tipo de situaciones hasta necesitan ya intervención en un manicomio. Así se las dejo. Ok, pues dado pues obviamente de conclusión y dado por terminado este tema, empezamos pues con esta situación de enfermedades mentales parte 2. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado muchísimo este tipo de información y que obviamente les haya pues llamado mucho la atención también este caso, porque también hay muchísimos, pero por ejemplo el de Digi y Gypsy ha sido el más sonado y hasta el más criticado. Les agradezco muchísimo a todos su atención, recuerden que obviamente me pueden seguir ya sea aquí en su programa, si me permiten hablar, o igual en De Tocho Morocho, el programa con Armandito, Yo Te Lo Platico, narraciones, leyendas y más, y pues obviamente pues con los otros, ay, por cierto, con De Harto Chisme, ¿ok? Ahí también nos pueden, ahí también vamos a estar un ratito. Les recuerdo que obviamente se pueden suscribir a este canal, activar su campanita cuando siga YouTube que ya está listo este video. Sus likes, sus pulgarcitos arriba nos ayuda bastante porque esto nos ayuda a que seamos conscientes y que en efecto pues veamos por nuestro bienestar tanto físico como mental. Y de igual forma, pues sus comentarios, si sabían de este padecimiento, si conocían su origen, si sabían de este lamentable caso. Y en efecto, pues obviamente sus opiniones son buenas, son malas, todo aquí es aceptable. Y de igual forma, en este caso, compártalo, porque esto también ayuda a que la gente pues se prevenga y se difunda para que llegue a más personas. Les agradezco muchísimo su atención, mi nombre es Oren Castañeda, gracias por haberme acompañado y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira y vaya que sí lo es lamentablemente. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Gracias, hasta mañana.